Alabado sea el divino creador de la ciencia celeste. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia de la Patria Planetaria, con quienes compartimos la llegada de la revelación a este mundo. Hoy hablaremos acerca del escudriñar las Sagradas Escrituras. Cuando el divino Jesús dice, escudriñad las Escrituras, lo está haciendo para que nosotros podamos tener una explicación más correcta acerca de las parábolas, las alegorías, los términos y conceptos de las Sagradas Escrituras. Leemos en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras. El término escudriñar se refiere a tener un método para poder entender las Sagradas Escrituras. Este método incluye la observación, el análisis, la reflexión, la deducción. Incluye el formular conceptos hasta llegar a profundas categorías de las cosas. Porque las parábolas del Evangelio contienen la verdad divina expresada en comparaciones, en alegorías, en ejemplos, para que sea de entendimiento de todos. Por ejemplo, si nosotros observamos una pintura, si la observación de la pintura es en forma rápida, podemos decir, ha sido un hermoso paisaje, una buena composición. Pero si empezamos a escudriñar la pintura, podemos encontrar en nuestra observación una cantidad de detalles que habían pasado desapercibidos en la primera observación. Empezamos a hacer relaciones de los elementos de una pintura y luego a formular una serie de reflexiones. ¿Cuál es el mensaje que contiene esta pintura? Hasta podemos formular conceptos y llegar a hacer comprensiones, entendimientos acerca de lo que contiene esta pintura. Es un ejemplo. Una cosa es la vista rápida sobre una pintura, un texto, y otra cosa es escudriñar una pintura, escudriñar un texto. Podemos intentar escudriñar una parábola enseñada por el divino Jesús acerca del reino de los cielos. Es una parábola donde se menciona que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. Lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 33, cuando el divino Jesús dice, y lo podemos leer detenidamente, este verso de las Escrituras, y luego empezar a hacer de este verso la profundización de este verso de las Escrituras. Empezamos a observar varios elementos: el reino de los cielos, la levadura, la mujer, el acto de esconderlo en 3 medidas de harina y el leudar o fermentar. Podemos buscar en las mismas Escrituras citas bíblicas que se refieren al significado de la levadura. Lo encontramos en el mismo libro de Mateo, capítulo 16, verso 6, cuando Jesús advierte a sus discípulos, a sus apóstoles, que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y en el verso 12, de este capítulo 16 de Mateo, los apóstoles entienden que Jesús les está hablando de la levadura como la doctrina de los fariseos. Acá tenemos ya un primer dato. La levadura se refiere a la doctrina. El reino de los cielos es semejante a la levadura, es decir, el reino de los cielos es semejante a la doctrina de Dios. Reino de los cielos, doctrina de Dios, doctrina divina. Ahí tenemos una primera relación. Y luego habla de una mujer
que esconde la levadura en 3 medidas de harina. ¿Cuáles son las 3 doctrinas divinas, planetarias, universales que conocemos? La humanidad hasta el momento conoce 2 doctrinas. Una es la ley mosaica, la otra es la doctrina cristiana. Pero la tercera doctrina está profetizada en las mismas Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, cuando Jesús anuncia el envío del Consolador, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla del rollo y el cordero, los rollos del Cordero de Dios en el capítulo 5 del Apocalipsis. En el capítulo 14, verso 6 del Apocalipsis, se habla también del Evangelio eterno del juicio para todas las naciones. Hay muchas referencias de las Escrituras acerca de la llegada de la tercera doctrina a este mundo. ¿Ya está esta doctrina en la tierra? Ya está esta doctrina en la tierra desde 1970, que se conoce aproximadamente los primeros avisos en los periódicos, en los medios de prensa, de la presentación de los rollos del Cordero de Dios por parte del enviado del Divino Padre a este mundo. Existen muchos documentos periodísticos de la época que se irán mostrando paulatinamente. Por lo tanto, el reino de los cielos equivale a 3 doctrinas que corresponden a las 3 medidas de harina en los cuales la mujer ha escondido la levadura. ¿Por qué se menciona a la mujer en relación a las doctrinas? Porque fue gracias a la mujer que las doctrinas pudieron darse a conocer a este mundo. Encontramos en la ley mosaica, en el capítulo 2 del libro del Éxodo, cuando se habla acerca de un hombre de la tribu de Leví, que tomó por mujer también a alguien de la tribu de Leví, y concibió y dio a luz a un niño hermoso. Conocemos la historia del niño que es puesto en una cesta en el río Nilo, y luego la hija del faraón lo encuentra y lo cuida, lo protege. Allí nace la primera doctrina con Moisés, la ley mosaica. Siglos después, con la Madre María, cuida al niño, y en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 46 en adelante, se habla de la palabra que expresa la Madre María acerca de la bienaventuranza que el Señor le ha concedido y que todos la llamarán bienaventurada. Y la tercera doctrina, también en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, se menciona a la tercera doctrina y a una mujer que da a luz al que va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Y quién es? Es el mismo Cristo en retorno, es el mismo Hijo de Dios, el mismo Cordero de Dios, el mismo León de la tribu de Judá. El mismo, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, verso 5. Por lo tanto, la mujer está presente en las 3 doctrinas universales, en las 3 doctrinas planetarias que envía el divino Creador a este mundo. ¿Qué significa el esconder la levadura dentro de las 3 medidas de harina? En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 22, se habla que lo que estaba escondido es revelado por Dios. Entonces se esconde para que pueda ser revelado, dado a conocer a todos. Para eso están las cosas escondidas de Dios, para que en un momento dado sean reveladas. ¿Ocurrió con la ley mosaica? Sí. ¿Ocurrió con la doctrina cristiana? También. Y ahora vuelve a ocurrir con la doctrina del Cordero de Dios, la revelación esperada por siglos y siglos. ¿Qué significa el que la masa, la harina, es fermentada? Significa que toda doctrina que envía el Creador a la tierra siempre causa transformaciones profundas, siempre provoca revoluciones en la época cuando estas doctrinas llegan a la tierra. Ocurrió con la ley mosaica. Juzgó al león faraónico, dio por terminado a un imperio brutal, prepotente, soberbio, y se inició una nueva etapa en la conciencia de la humanidad con los 10 mandamientos. Cambios profundos
en la historia de la humanidad. Siglos después vuelve a ocurrir lo mismo. El divino Jesús, con su doctrina de amor, de igualdad, de justicia, revoluciona el mundo hasta el día de hoy. El mundo vive la influencia de la doctrina cristiana, porque ha influido en todos los campos del saber hasta el día de hoy. Es una doctrina viva, porque se la sigue interpretando, se la sigue profundizando, se sigue comentando, se la sigue interpretando, se la sigue escudriñando. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Con la doctrina del Cordero de Dios empieza nuevamente la más grande polémica a nivel planetario. Estamos en un momento muy importante para toda la humanidad, porque la doctrina esperada por siglos y siglos ya está en este mundo. Los rollos del Cordero de Dios se están mostrando, se están traduciendo, se están dando a conocer. Para escudriñar las Escrituras, debemos tener en consideración varias recomendaciones del Evangelio. Una de ellas la encontramos en el libro de Job, capítulo 7, verso 18, en el Antiguo Testamento, cuando el divino Creador revela a todos que Él nos está probando instante por instante durante toda nuestra vida. La otra consideración es que Jesús habló en parábolas y sin parábola no hablaba. Lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 34. Y también que el divino Jesús habló en alegorías. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, verso 25. Y Jesús les habló en alegorías y promete que ya no hablaría en alegorías, sino en forma clara. Ese es el tiempo de la revelación que estamos viviendo en estos momentos. Es el tiempo de la revelación, de dar a conocer lo que el hombre no sabe. Y lo que el hombre no sabe es el origen de las cosas, no sabemos el pasado, no sabemos las leyes espirituales que el Divino Padre nos tiene reservadas revelar en esta época. Y así se está cumpliendo. Resumiendo, diríamos entonces, escudriñar las Escrituras es un estudio profundo, es una investigación detallada, minuciosa, reflexiva, analítica, para poder entender el mensaje de las Escrituras, para llegar al contenido, a la esencia misma de lo que el Divino Creador nos quiere revelar. Escudriñar no solamente es una lectura superficial a la ligera de los textos bíblicos. Escudriñar es hacer comparaciones, analizar, sacar conclusiones, completar la parte de la intención no dicha que está en las parábolas. Porque las parábolas, dice la ciencia celeste, representa la forma más perfecta de conocimiento que tiene el Divino Creador para los planetas de prueba como es la Tierra. Esto y mucho más iremos aprendiendo en estas ediciones si el Divino Creador lo permite. Visite la página web www.cienciaceleste.com, descargue gratuitamente todos los libros que hemos colocado en formato PDF y leamos, preparémonos, estemos enterados de las nuevas que vienen del reino de los cielos, y de esta forma todos nosotros podemos aumentar nuestra conciencia espiritual, nuestro conocimiento y todo lo que sea virtudes dadas por el Creador a cada uno de nosotros, para que podamos ser hijos, hijas dignos del Divino Creador, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo concede y que todo lo juzga también. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Alabado sea el Divino Creador de las Sagradas Escrituras.